información para que todos puedan visualizar. ¿Ok? Entonces, ahí creo que estoy grabando. Invito de todas maneras a que cualquier duda la vayan dejando en el chat. Yo voy a iniciar para no darle tanta larga a esto. Bien, entonces empezamos. Vamos a revisar acá la norma técnica de evaluación de la satisfacción del usuario externo, la cual ha sido aprobada de acuerdo a resolución ministerial número 527 del 2011. MINSA actualmente sigue vigente, no se ha cambiado nada, ¿ok? Entonces, básicamente el objetivo o la finalidad de esta guía técnica de evaluación de la satisfacción del usuario es identificar cuáles son esas principales causas del nivel de insatisfacción del usuario externo, para que así puedan implementarse acciones de mejora continua en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. ¿Ok? El objetivo general es establecer una metodología y herramientas estandarizadas para la evaluación de la satisfacción del usuario externo, buscando así lograr objetivos específicos como son la promoción de la evaluación periódica del nivel de satisfacción del usuario externo, promover que se implementen acciones o proyectos de mejora continua. ¿Ok? Entonces, por eso es que de las líneas de acción del sistema de gestión de la calidad, lo primero que vamos a iniciar es a recopilar esa data que nos va a permitir establecer mejoras, ¿ok? Ya les había mencionado en la primera reunión que tuvimos presencial que, bueno, recapitulando un poco qué actividades teníamos pendiente que, uno, se actualizara la data de las personas que van a ser responsables del área de calidad en su establecimiento o en su defecto del libro de reclamaciones de salud, que ya básicamente por lo que veo todos están allí, ahí creo que hay como dos por actualizar, pero ya estamos todos, ¿ok? Entonces ya ese objetivo se está cumpliendo. Lo segundo que se le ha pedido es que a todas estas personas revise su proceso de autoevaluación del año pasado, ¿ok? Porque ya en las próximas semanas estaremos trabajando en base a ello para ver cuáles son las mejoras que están haciendo de acuerdo a su autoevaluación pasada. Ya en la oficina se han acercado varias personas pidiendo información y orientación en relación a esto. Y pues, tercer punto fue iniciar todo este proceso de capacitaciones en relación al tema de autoevaluación, ¿ok? Perdón, a los temas de gestión de la calidad. Entonces, estamos empezando inicialmente con este tema de evaluación de la satisfacción de los usuarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para nutrir toda la data de proyectos de mejoras que quisiéramos hacer. Le mencionaba en la reunión que tuvimos presencialmente que no se trata de crear proyectos que sean de un nivel que pudiese parecer estratosférico, de un nivel que implicara muchísimos recursos. No, o sea, un proyecto de mejora lo podemos establecer con cosas muy sencillas y qué mejor oportunidad que apalancarnos en una herramienta que ya está ideada para recopilar información en base a qué no les gusta a la gente que acude a nuestros establecimientos. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad de esta primera capacitación. ¿Ok? Todas las dudas que puedan tener, por favor, dejarlas en el chat.
o en su defecto, cuando culmine, levantar y levantando la mano o de igual manera, me parece un poco más disruptivo que si tienen consultas las vayan haciendo. Voy a tratar de que esto sea bastante breve, bastante conciso, preciso, para que puedan ustedes adquirir la información y no quitarles mucho tiempo. ¿Ya? Entonces vamos. Entonces, una vez que tenemos claro que de qué trata esto, por qué hacemos esto, que es importante que cada cosa que se haga, no solamente a nivel profesional, laboral, sino personal, el por qué hago esto, ¿no? Nos va a permitir mantenernos motivados. Entonces, acá, uy, ¿qué hice? A ver, ya, bien. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿de qué forma vamos a adquirir esta información? ¿De qué forma vamos a recopilar esta información? Entonces, la norma técnica dice que se use el sistema SERQUAL, el cual va a permitir definir la calidad del servicio como la brecha o diferencia menos, o sea, es decir, la percepción menos la experiencia, es decir, lo que recibe el usuario, ¿ok? Perdón, las expectativas. Entonces, esto básicamente ayuda a que a través de esta herramienta se utilice para determinar el nivel de satisfacción de la calidad del servicio que se brinda al usuario a través de esa brecha, ¿ok? Entre lo que hay que recibe el usuario y la expectativa que tiene. Es una herramienta desarrollada por hace bastante tiempo en la cual buscan sugerir la comparación entre las expectativas de los usuarios y sus percepciones. Y de esta manera se constituye una medida de calidad del servicio, ¿ok? Entonces, seguimos. Seguimos. Entonces, básicamente, dentro de sus requerimientos básicos para efectivizar esta encuesta, uno, debe estar incluido en el plan anual de la calidad. O sea, sé que muchos a partir de ahora van a empezar a organizar todo lo que es el sistema de calidad en sus establecimientos, que no lo contemplan como algo que se deba hacer. Pero es importante que a partir de todas las herramientas que le vamos a dar, lo vayan constituyendo, ¿ok? Nosotros como hospital o comunidad ejecutora tenemos en el plan anual de calidad, tenemos considerado efectivizar el plan de evaluación de la satisfacción de los usuarios externos, ¿ok? Además, ¿qué otra cosa se requiere para implementar este plan? Uno, que hayan unos encuestadores externos capacitados tanto en el tema de calidad en salud como en la metodología CERQUAL. ¿Ok? Ya más adelante les voy a comentar cómo vamos a hacer esto. Que se tenga esta encuesta CERQUAL modificada para poderla desarrollar en los establecimientos y servicios médicos de apoyo. Que haya una guía del encuestador que de igual manera se encuentre en esta norma técnica, que tengan material, tablillas, lapiceros, credenciales, photochep para los encuestadores, ¿ok? Y ojo, justo he estado haciendo otras cositas, pero aquí yo estoy considerando, al menos para como tema hospital, de pronto, cuando nosotros vayamos a capacitar a nuestros encuestadores, que ya lo venimos haciendo en dos oportunidades con estudiantes, les hemos habilitado de encuesta. Vamos a ver la posibilidad de que este año lo podamos hacer de manera digital a través de un Google Form, en donde se publicaría todas las items que pide esta encuesta. ¿Ok? Aquí esto puede ser una alternativa si no se cuenta con muchos recursos. Además que digitaliza la información ya para que pueda ser pasada este aplicativo en donde nos va a dar todas las oportunidades de mejoras que podemos tener. ¿Ya? Entonces, la herramienta informática, que es un aplicativo Excel, que va a permitir el registro, el análisis y el reporte de resultados. Ahora bien, además, una vez que se tenga toda esta data
en donde recopilamos toda la información de lo que piensan los usuarios, es importante que alguien se encargue de digitar esta data en este aplicativo. Ya les voy a mostrar con más detalle esto es que les menciono, pero básicamente quería resaltarles acá que estas son las cositas básicas. Necesito tener un plan, ¿ok? ¿Cómo voy a desarrollar esa evaluación de la satisfacción de los usuarios? Estar bien, dominar bien esa información de cómo Ujú. hacer la encuesta, de qué va este sistema de ser cual modificado, tener materiales en caso de que se haga de manera física y tener un personal que esté, que vaya a encargarse de realizar Ujú. las encuestas y otro personal que se encargue de la Ujú. digitación. Ojo que aquí quiero mencionarles que es importante que los encuestadores sean externos para evitar el tema de los sesgos, ¿ok? Si No, el es pago. alguien Ujú. externo a la institución, es más objetiva la información que se recopila. Han llegado a cortar, me han dicho ahorita, me llamaron. No sé si tienen alguna consulta acá. Escucho como que están hablando. Cualquier duda que Ujú. tengan, levanten la mano, reaccionen o déjenlo en los comentarios. Así yo voy siguiendo lo que ustedes puedan estar teniendo dudas, ¿ya? Sí, me han ido nada más. Oye, que les voy a ellos para sacar muy que empezó a procesar No los me pasa. becas. Claro, Oye, entonces pero pues, el número de ella enviable, ¿por qué? Porque me ha llegado de la municipalidad, le están cobrando del impuesto de la renta. Es decir, yo que preguntando ajá, cultura tengo los médicos digo, no entiendo, no me ha llegado y lo los tengo de médicos verme. se presentaban Ajá, porque no había atención no me porque llega. o por lo Voy a menos no había silenciar lenguaje el de teléfono de modo iPhone, que no Porque me sé indican que no hay si impuesto de la renta. iPhone. Está Marco Antonio también por allí conversando. Bien, entonces, en resumen, las consideraciones específicas hay que planificar, hay que organizarse, hay que establecer fechas, hay que buscar cuánto es el número de encuestas que vamos a realizar. Hay que recolectar esa data y hacerlo allí, apalancarnos en encuestadores externos. Toda esta información se debe procesar para que así con la data podamos analizar e interpretar resultados. Y una vez teniendo esos resultados, podamos hacer una retroalimentación de datos, implementar cuáles son esas mejoras en base a qué vamos, en base a los resultados obtenidos. ¿Ok? Entonces, ahora bien, en el proceso de planificación se detalla que debemos considerar cuál es nuestra muestra o cuáles serán esos números de encuestados, ¿ok? O sea, si bien nos establecemos que en marzo, en la quincena de marzo, del 17 al 22 de marzo, por ejemplo, probablemente estemos realizando encuestas de satisfacción del usuario para recopilar nuestra data, para establecer proyectos de mejora. Entonces,
Lo primero que hay que hacer es ver cuántas encuestas debemos hacer para que de esta manera nosotros podamos ver cuántos encuestadores vamos a necesitar o de qué manera vamos a distribuir. Entonces, el tamaño de la muestra para consulta externa y emergencia, ojo, que el tema de emergencia va a nivel de hospital, ¿ok? O en su defecto los establecimientos que hagan guardia y funcionen como tal, que tengan emergencia. Pero de resto, nosotros en el primer nivel vamos a trabajar consulta externa y vamos a determinar todo esto utilizando esa fórmula de cálculo de porcentaje para investigación descriptiva, en la cual hay unos parámetros estándares que van a permitir tener valores fijos, aceptando que estimen un promedio de un nivel de confianza, ¿ok? Un 95%. O sea, porque hay que establecer que hay errores estándares hasta 10%, que esto equivaldría a 0.1% si es un primer nivel. Ojo que aquí, para no detallar más y simplificar, hay que aplicar esta fórmula para determinar el tamaño de nuestra muestra. Hay que establecer, guiándonos en estos parámetros de la categoría 1, porque somos primer nivel. Entonces te dice, la N es el tamaño de muestra, el resultado que vamos a obtener. La P se refiere a, aquí está la P, proporción de usuarios externos que espera que se encuentren insatisfechos. La variable normal o estandarizada, de acuerdo al primer nivel y todo lo que detalla la norma técnica, es 0.5. Ok, o sea, un 0.5% es la proporción de usuarios externos que esperamos que estén insatisfechos. Ahora, la Q se refiere a esa proporción de usuarios externos que espera el establecimiento que se encuentre satisfecho, ¿ok? Entonces, en el primer nivel es 0.5, segundo nivel 0.5 y tercer nivel 0.5, ¿ok? Entonces, todo eso se va a colocar en esta fórmula. La N representa la población de la población de usuarios externos atendido en el último año o semestre en los servicios de consulta externa y emergencia. Ojo, aquí dato importante, la norma técnica detalla que en consulta externa vamos a trabajar al mes previo a la evaluación de la satisfacción del usuario. Entonces aquí que tenemos que apoyarnos en nuestros estadistas o quienes recopilen la información de cuántos pacientes hemos atendido en consulta externa. Por ejemplo, si en el mes de enero nosotros vamos a hacer consulta, vamos a hacer la aplicación de la encuesta en marzo y en febrero, que es el mes anterior, hemos atendido en nuestra consulta externa a 300 pacientes, el valor de N se refiere a esos 300 pacientes, es decir, la población atendida en consulta externa. E, acá abajo, en el denominador, se refiere al error estándar de 0.05 o 0.1 según categoría de establecimiento. Primer nivel le corresponde a 0.1 elevado al cuadrado. Entonces, entre paréntesis va N, que es el valor de la población, menos 1, más Z, que se refiere para el intervalo de confianza 95%. El valor de Z es igual a 1.96. O sea, acá va 1.96 al cuadrado por P, que se refiere a la población insatisfecha, que es 0.5, por Q, que son la población que esperamos que esté satisfecha, que es 0.5. Todo esto lo vamos a hacer en base a esta columna, ¿ok? Creo que le estoy dejando en ausencia de todo con Manuel. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Hay una, ahora que están, hay un Zoom en Participantes, para hacer encuestas. Gaby estaba en reunión del CIS, se la ha cursado. Ahora hay Gaby encuestas. también está ahí. Doctor, Ya, bueno, continuamos. De Allí, calidad. tratando de, por favor, silencien su
mal ahí, y se Su le va a hacer la encuesta. micrófono, iPhone. ¿Quién será iPhone? Voy a ir al sistema. ¿Quién será iPhone? Aquí ya. Una parte mejor. O sea, Alonso, silenciamos a Alonso, silenciamos a todos. Bien, entonces básicamente esa es la forma en donde vamos a determinar cuál es nuestra muestra. Ahora, para escoger a los encuestadores, perdón, para escoger a quienes vamos a incluir en esta encuesta, la norma te da también unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Básicamente, en líneas generales, aquel usuario que no puede brindarte una aprobación para encuestarlo, es decir, que no te diga, sí, acepto ser parte de la encuesta, no puede ser parte. Eso es un criterio de exclusión, ¿ok? Aquellos usuarios familiares que no deseen participar en esta encuesta no serán parte. Aquellos usuarios que tengan trastornos mentales que no estén acompañados por sus familiares tampoco pueden ser parte. Aquel usuario o acompañante menor de 18 años o que tenga alguna discapacidad para expresar su opinión tampoco puede ser parte. Eso son exclusión. Entonces, ¿a quiénes vamos a incluir? A todo lo contrario. Es decir, el que te diga, sí, yo quiero ser parte de la encuesta, es mayor de edad, de cualquier género que te autorice, yo quiero ser parte de la encuesta, ese va a formar. Y aquella persona o familiar que acompaña a un usuario externo que acude al establecimiento de salud. Aquí es muy importante que la persona autorice, que la persona pueda responder las preguntas, que sea mayor de edad para ser parte de esta encuesta. ¿Ok? Entonces, seguimos. A ver, a ver, a ver. Hay un formato básico, que es el formato que consta esta eh, encuesta de satisfacción del usuario. En la primera se detalla básicamente el nombre del encuestador, porque hay que ponerle una responsabilidad, el número de la encuesta, el establecimiento donde estamos haciendo esto, la fecha, hora de inicio y hora final. ¿Por qué tiene hora de inicio y hora final? Porque hay dos fases, la fase de expectativas y la fase de percepción. Es decir, con la expectativa, ¿ah? Sí, pero igual. La fase de expectativa se refiere a lo que cree el usuario que va a recibir en el servicio. Ahora, en la fase de percepción se refiere a lo que recibió. ¿Ok? Entonces, básicamente, es importante que coloquen esto. Obviamente, si yo voy a entrevistar a un usuario antes de ingresar a la consulta, él me va a decir, bueno, sí, yo espero que me atiendan oportunamente, que me den los medicamentos, que el médico me evalúe, me revise, X, Y, Z. Pero viene en la fase final, que es la secundaria cuando termina ese usuario. O sea, esta encuesta consta de dos fases, la fase antes y la fase posterior. Ahora, en cuanto a los datos generales del encuestado, aquí hay que evaluar si este es un usuario que viene a la consulta o si es un acompañante. La edad del encuestado, porque esto es para datos estadísticas, no va a servir estimar, bueno, sí, el 50% de nuestros usuarios son con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, o son masculinos, o son femeninos, o tienen tal grado de instrucción, es decir, tienen primaria, secundaria, o sea, esto es para ayudar a estratificar a la población que acude a nuestro establecimiento. Verificar en el punto 5 si tiene un tipo de seguro, si es ISOA o no tiene nada, si es un usuario que viene por primera vez o es continuador, en cuál consultorio fue atendido y la persona que lo va a evaluar. O sea, por ejemplo, cuando se aborda este usuario, se va a detallar si es médico, si es obstetra o enfermera, el profesional que lo va a evaluar, de acuerdo al consultorio, ¿no? Bien, entonces acá yo quiero hacer un énfasis
retrocediendo un poco. Les mencioné que la encuesta de satisfacción del usuario, el encuestador, el escenario ideal es que sean personas externas, que no laboren en nuestra institución. Es decir, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Si el Centro de Salud del Carmen va a hacer su encuesta de satisfacción a mediados de marzo y en simultáneo, o sea, ahí lo ideal sería que usemos ciertas estrategias de cómo garantizar que esos encuestadores sean externos. Uno, apoyándonos en otro establecimiento que también a la par vaya a hacer su encuesta y nos intercambiemos a los profesionales, previa comunicación, previa coordinación de varias cositas que deben quedar en documento y todo ello para que no tengan inconvenientes. O que nos apalanquemos en los múltiples estudiantes que están acudiendo a establecimientos de salud a hacer sus prácticas, o en su defecto, que nos apalanquemos en los agentes comunitarios que podamos tener en nuestra institución, ¿ya? Entonces, esta información hay que darle a estas personas que decidamos que van a hacer una capacitación previa. Y esta capacitación incluye cómo va a ser la encuesta, cómo la van a aplicar, deben estar identificados, qué tipo de preguntas. Deben ser personas que tengan empatía, que sean amables, respetuosos, sepan dirigirse al usuario. Ojo, que si yo voy a ser encuestadora, yo no puedo llegar, mire señor, ya, le voy a hacer una encuesta, porque sí, porque no. O sea, yo me acerco, muy buenos días, ¿qué tal? Yo soy Juana, estamos en la institución, está haciendo una evaluación de la satisfacción de los usuarios de acuerdo al marco normativo del MISA. Entonces, yo le voy a hacer una serie de preguntas que incluyen datos generales, no va a quedar su nombre registrado, no va a quedar su DNI, pero hay una data que nos va a servir para puntos estadísticos y nos va a permitir conocer que, qué acciones de mejoras podemos implementar. O sea, ¿qué le parece a usted nuestro servicio? Entonces el usuario le dice, ah, sí, sí, yo puedo participar. Si el usuario le dice de frente que no, con esa persona simplemente hay que decirle muchísimas gracias. Y aparte, ¿no? O sea, no insistir, porque no queremos lograr una confrontación. Entonces, seguimos. Ahora, en esta encuesta, cuando venimos en el ítem de expectativa que se refiere a lo que espera el usuario, hay unas 22 preguntas. Estas 22 preguntas también están en la parte de percepción y se van a valorar de acuerdo a una escala numérica del 1 al 7. ¿Qué parámetros evalúa esto? Evalúa fiabilidad. Las preguntas del 1 al 5 evalúan la fiabilidad, es decir, la capacidad de cumplir exitosamente con el servicio ofrecido. Vamos a ver. La pregunta dice, ¿es para usted, o sea, el usuario se le va a preguntar, ¿es para usted importante que la farmacia cuente con los medicamentos que receta el médico? Entonces el usuario le va a decir, uy, sí, sí es importante porque yo no tengo recursos para comprarlos en la calle. Entonces le da una valoración del 7. Pero hay gente que de pronto no sea relevante eso, ¿no? Porque ya tienen sus medicamentos, X, Y, Z, pueden comprarlo afuera, entonces le den una valoración de 2. Entonces, eso evalúa la fiabilidad. Es decir, que el servicio de farmacia cumpla con la entrega de los medicamentos. Ahora, en cuanto al ítem de capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta se refiere a esa disposición de servir a los usuarios y proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad en un tiempo aceptable. Es decir, que se cumpla de manera oportuna y rápida ese servicio, ¿ok? Y sea de calidad. Entonces, las preguntas del 6 al 9 dice, 6, que la atención en el área de caja o farmacia sea rápida. Ah, hay usuarios que eso es importante, hay usuarios que no. A ver, ¿para qué usuario puede ser importante eso? Aquel usuario que está pidiendo permiso en su trabajo para ir a la consulta o para ir a farmacia, ¿ok? Es importante, pero alguien que de pronto
nadie lo está esperando, nadie, no tiene otras cosas que hacer, de pronto eso no sea relevante. Ojo que el denominador común aquí es que la gente quiere que lo atiendan rápido. Pero hay que entender que hay una población también que no tiene esos intereses, ¿ya? Seguridad, que va de la pregunta 10 a la pregunta 13. ¿Qué evalúa la seguridad? Bueno, esa confianza que genera ese profesional que brinda una prestación de salud. Es decir, aquel profesional que demuestra que es que se comunica de manera asertiva, que es cortés, que tiene habilidades de inspirar confianza y además brinda una atención de privacidad. ¿Ok? Entonces, las preguntas 10 al 13 implican eso. Entonces sería 10. Aquí se le preguntaría al usuario, ¿es importante para usted que el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas sobre el problema de salud? El usuario dirá, bueno, sí, 7. A mí me interesa que si yo le pregunto, oye, mire, ¿y desde cuándo se me va a quitar esto? ¿O qué debo hacer para quitarme esta gripe? Un ejemplo, ¿no? Entonces el médico sea capaz de decirle, bueno, señora, este es un proceso autolimitado, está iniciando hoy su día 1, probablemente esto se pueda extender hasta 7 días, hay personas que dependiendo de su sistema inmunológico el tiempo se acorte, durante este tiempo sí o sí tiene que tomarse estos medicamentos, o sea, que se brinde una información clara. Hay muchos usuarios que, de acuerdo a nuestra data estadística, es lo que más reclama, que no se les explica, que no se les dice, que no se les aclara. Entonces, dependiendo del usuario, ellos dirán si sí o si no. Ahora, en el ítem de empatía, en empatía vamos a ver que básicamente se va a evaluar en la pregunta 14 al 18 cuál es esa capacidad que tiene la persona o el profesional de entender y ponerse en el lugar de otro y de acuerdo a eso brindar una atención. ¿Ok? Entonces, pregunta, a ver, 17. ¿Es importante para usted que comprenda la explicación que le brinda el médico u otro profesional sobre su salud o resultado de la atención? O sea, hay gente que eso es importante y le dará una puntuación máxima del 6 al 7, pero hay personas que de pronto eso no es relevante, le dará un puntaje del 1 al 2. Ahora, en relación a los aspectos tangibles que se evalúan en la pregunta 19 a la 22, cuando hablamos de aspectos tangibles, ya nos referimos a los aspectos físicos que el usuario percibe de la institución. Llámese los equipos, el personal, el material de comunicación, la limpieza. Entonces, una pregunta que va en relación a ello sería, por ejemplo, en la 20. ¿Es importante para usted, señora o señor, que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y se encuentren con mobiliarios, bancas, sillas para comodidad de los pacientes? Habrá gente que le dirá que sí, habrá gente que no, y le dará una puntuación. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando estamos en el tema, en el formulario de las percepciones, se refiere a todo lo que ya el usuario recibió. Las preguntas van con este enfoque. Señor, la farmacia contó con los medicamentos que le recetó el médico y él le va a decir, no, señorita, no, o no, señor, no los tenía. Entonces la puntuación será del 1 al 2 dependiendo de lo que le diga el usuario. Pero puede pasar que el usuario diga, ah, sí, 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 tuvo todos los medicamentos. Ok, ¿y qué puntuación le da usted? Bueno, yo le doy un 7 porque de verdad es la primera vez que encuentro todos los medicamentos. Y así son en ese sentido, ese tipo de preguntas que van en el formato de percepciones. ¿Ok? Bien, para continuar. Y una vez que toda esta información se registra en el CERCUAL, ¿ok? Vamos a tener un porcentaje que nos va a establecer cuál es la data que debemos mejorar. Por ejemplo, si es más del 60%, aquí hay que mejorar, eso estamos en rojo. Si está, que es de un 40-60%, eso está en proceso, es amarillo, que hay algunas cositas que mejorar, y menos del 40% habla de que esto es aceptable. Bien. En cuanto a cómo es el flujograma de evaluación de la satisfacción del usuario, o sea, yo quiero
ejecutar esto, primero elaboro un plan, ¿ok? Ese plan me dice ya, yo necesito hacer 60 encuestas, ok, las voy a hacer del primero a la primera semana de marzo. Yo debo seleccionar a esos encuestadores, capacitarlos y luego de ello aplicar las encuestas. Eso implica la fase 2 de recolección de datos. Ahora, en el procesamiento de datos, ya todas esas encuestas que realizaron los encuestadores las digito. Tengo mi base de datos y de acuerdo a esa base de datos tengo un reporte. El reporte me va a permitir analizar los resultados, interpretarlo y elaborar un informe final, que es lo que yo voy a comunicar a mi equipo para realizar una socialización de esto y establecer las mejoras. Veo que el enlace está por acabarse, así que básicamente esto es una información que les quería proporcionar de manera general. Les voy a compartir la norma técnica, la guía de cómo hacerlo y todas las consultas